Buenos días. Hoy 12 de noviembre del 2017. Hoy les vengo a decir un misterio muy grande acerca de el pueblo judío, el pueblo de Israel, concerniente al Señor Jesucristo. Aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: ¿por qué se le oscureció la mente a los judíos? Por parte de Dios, porque eso era beneficio para los gentiles o los paganos o las naciones paganas. Por eso sufrió el oscurecimiento de la mente de los judíos que no reconocieron al Señor Jesucristo. Este es un misterio, pues yo nunca lo he escuchado que lo digan los líderes religiosos. ¿Y cómo es que ocurrió y por qué ocurrió? Nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué razón los israelitas o judíos no pudieron reconocer al Mesías? Precisamente era para que nosotros los gentiles entráramos en comunión con Dios y así los judíos no se sintieran mucho con Jehová Dios. Este es el misterio en que Israel, el pueblo de Israel escogido por Jehová Dios, hablándole a Abraham, a Isaac, a Jacob, que es Israel, entró a Egipto y Dios hizo que se multiplicaran. Ahí donde se multiplicaron, porque había el modo de multiplicarse, había mucho alimento, había trabajo, es como cuando uno va a Estados Unidos. Hay más, entonces por eso el Señor hizo que estuvieran ahí. Pero después, todo este conocimiento desde Abraham hasta Moisés, ellos confiaban en Jehová, salvo aquellos que murieron en el desierto por haber deseado volver a Egipto. Este es el misterio, porque ellos vieron con mano poderosa los sacó de Egipto. Ellos estaban acostumbrados con Jehová Dios el Padre. Con ellos los metió con mano fuerte a las 7 naciones que les dio por heredad. Ellos adoraban a Jehová todos los días, en las mañanas y en la tarde, como verdaderos adoradores, no contando ahorita con los religiosos que nomás un domingo van y ya, y si van y si no van. Por eso y por otras causas más, cuando vino el Señor Jesucristo lo desconocieron, porque además ya se habían levantado no falsos, sedicientes de Cristo, o Mesías, o enviados, y todos eran muertos y sus gente eran dispersados los judíos. Por eso ya no creyeron en el Mesías, en Jesucristo, en su hermano. Pero precisamente todo Dios lo tiene programado por su santa voluntad y su santa justicia y su santo amor. Este es el misterio por el cual actualmente hay dos corrientes de religiones. Dos corrientes digo porque la más potente es la Iglesia Católica Apostólica Romana, opositora a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Por eso es que ha habido persecución desde el Imperio Romano militar, cuando en su tiempo del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y después de ellos, muchos emperadores romanos, entre el más sanguinario Nerón, el emperador Nerón,
atrapaban a los cristianos y los llevaban al circo romano, donde si no eran llevados frente a la bestia sin arma para que se los despedazara la bestia, los leones, los ponían de antorcha humana. Ya hubo mucho asesinato de verdaderos cristianos. Al apóstol Pablo lo degollaron, al apóstol Pedro lo crucificaron y muchos más, miles y miles y miles. Viene el imperio romano eclesiástico, el papado romano, y masacra millones y millones en las cruzadas. Y en la famosa Santa Inquisición también, por la reforma del reformador Lutero, el que se opuso contra el paganismo y la falsedad de la Iglesia Católica Apostólica Romana por el papado, se ha perseguido a los cristianos llamándoles herejes. ¿A quién le gusta que le saquen a claro sus maldades, sus pecados, sus inmundicias? A nadie. Por eso fue que el papado romano persiguió a Lutero, persiguió a muchos, al calvinista, y todos ellos los mataron. A muchos murieron en la hoguera. Lutero se escapó, pero todos los que siguieron transcribiendo la Biblia de latín a todos los idiomas, había llegado el tiempo en que Dios tenía que sacar su palabra a la luz. La palabra que fue escrita 200 años antes de Cristo. Fue escrito por los evangelistas, por los apóstoles. Ahí está el libro de los Hechos, dice todo. Y parte de ello. Por esta razón los judíos israelitas no reconocieron al Mesías, porque ellos no tenían más que otro Dios más que Jehová, el Padre, y todo el que quisiera llamarse hijo de Dios lo mataban, porque era una herejía para ellos, porque ellos desde Abraham y la salida de Moisés y todo y hasta los macabeos en el año 169 a.C. y hasta después siguieron con Jehová, inclusive los fariseos. Ellos no aceptaban otro Dios más que a Dios Jehová o Yahweh o Yahvé, que Dios se ha dado a conocer por muchos nombres, porque su verdadero nombre nadie lo conoce, ni el nombre del Señor Jesucristo, el verdadero nombre no lo conocemos hasta que estemos allá con Él. Esta es la razón por lo que a mí se me ha aclarado. Otra parte de las profecías que he metido en YouTube es 2018. He metido el fin del papado en Apocalipsis 17, 10 y 11. Ahorita muchos hermanos, si ven este video, hermanos, los que están tomando nota de lo que estoy metiendo ahí, díganlo bien, no lo transgiverse, porque hay un pastor del Japón, un mal llamado pastor del Japón, que se llama Ricardo. Allí en YouTube sale Iglesia Global. Está distorsionando el 2018. Dice que el 9 de enero del 2018 viene el fin, el juicio. Por lo tanto, hoy 13 de noviembre, domingo del 2017, estoy plasmando y grabando esto para que no se me eche la culpa de las profecías rectas y directas y verdades que he dicho, para que otro los transgiverse o lo acomode a su libre albedrío. Pero yo les digo, está bien que lo copien, está bien que se den cuenta, pero díganlo bien. No se vayan por otras deducciones. Yo no les puedo impedir de que tomen las profecías que el Señor me ha dado de los 2018, de las 70 semanas, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la llegada del pueblo en 1948. Ahí está escrito en
Daniel 12, 11 y 12, ya se los he dicho. Son dos cifras, 1290 y 1335 días. Eso se suma y da 2625, 2625. Y de ahí el año 607 lo dice Segunda de Reyes 24:1. Daniel capítulo 1 versículo 1. Perdón, sí, es el 1. Daniel 1:1. Es el año en que llega Nabucodonosor a socavar a Jerusalén y a Judá. Estaba Joacín de rey de Judá, de Jerusalén. Y restando 2625 menos 677, que es del año 607 antes de Cristo, hasta el año 70 de nuestra era, son 677. Ahí fue en el año 70 donde fue esparcido el pueblo de Israel, masacrado y esparcido a todas las naciones, los judíos. Ahí lo dice en Lucas 21:24. Y tenía que llegar el fin de los gentiles, 1948, porque si restamos 2625 menos 677 va a dar 1948. Ya estaba escrito. Todo está programado. La Primera Guerra Mundial, 3 tiempos y medio, 3 años y medio, 1914-1918. La Segunda Guerra Mundial es la locura de Nabucodonosor que habla Daniel 4, 15-23, 7 tiempos, 7 años. La Segunda Guerra Mundial ocurrió en 1939-1945, son 7 años. La regresada de la libertad del pueblo que habla Daniel capítulo 12, versículo 1, donde habrá grande tribulación y en ese tiempo sería libertado su pueblo, en 1948. Del 1946 termina la guerra, la Segunda Guerra en 1945. Son los 7 tiempos, 7 años. Empezamos con 1946 a 1948, son 3 años. Más mayo 14, que ya llegando a junio a la mitad, son 3 años y medio. Es donde ha libertado el pueblo. Por favor, le pido, hermanos, líderes religiosos, pastores, o los que quieran copiar esto, cópienlo, espárzanlo, háganlo viral, pero no lo transgiverse, porque yo no estoy hablando falsedades. A Dios le plació escogerme para mí, para enseñarme los 2018 y todos los que les he dicho. Ahora de las 70 semanas, eso se me había pasado. Yo no sabía qué significaba 490 años antes de Cristo. Hasta ayer se me reveló en que restando las 7 semanas, que son 49 días, 49 años, restándolo por 539 años antes de Cristo, donde Darío el Medo empezó a gobernar después de haber tomado a Babilonia, que era la Babilonia de Nabucodonosor. Lo tomó el rey Asuero por medio de su hijo Darío y Ciro el Persa. Por eso cuando Ciro el Persa entra y toma el poder en Babilonia, mata al rey que estaba Belsasar, lo toma Darío el Medo, porque era hijo de Asuero. Ese es otro misterio que se preguntaban los testigos de Jehová antes. Por eso es que lo toma el hijo Darío. Posteriormente era de 62 años Darío el Medo cuando empezó a gobernar, y a los 65 muere. Y lo toma Ciro el Persa en el año 537 a.C. Por eso es que al restar las 7 semanas, porque están 7 semanas, 62 semanas y una semana, la última semana, y las 7 semanas son 49 días proféticos o años, al restarlo por
539, el año antes de Cristo, te da el año 490. Y el año 490 donde es ya reconstruido el templo y la muralla de Jerusalén, que fue destruido por Nabucodonosor en el año 588 antes de Cristo. Cuando fue reconstruido fue el año 490. De ahí sigue una rebelión del pueblo judío de Israel, no obedeciendo a Dios y haciendo maldades. Se vino hasta el tiempo en que lleva de los macabeos. Eso es lo que dice en un oscurecimiento de la historia del pueblo de Israel, de cuando ya fue construido para allá ya no se sabe nada. Pero llega en el año 169, cuando el último rey, el último gobernante poderoso de Alejandro Magno, él toma el poder, el último. Entonces él masacra al pueblo, a los judíos, que era de los macabeos, Judas y Juan y sus hermanos. Los macabeos, que significa martillo. El padre de Judas, él inició porque la defensa de ellos, porque si no los iban a acabar a los judíos. Porque este rey malvado los atacaba cuando era sábado y los judíos no podían responder y masacraban. Los masacraban. Entonces, el papá de los macabeos decidió no cumplir el sábado. Entonces, ellos empezaron a guerrear contra ese rey malvado y empezaron a progresar. Se hicieron grandes los hermanos de los macabeos, Judas y Juan, y hay otro que no me acuerdo, son dos más, no me acuerdo su nombre. Pero ellos hicieron pacto con el Imperio Romano en ese año de 169 al año 61, 62, 162, años 169 antes de Cristo al año 62, porque se va restando los años. Hicieron pacto, alianza, mas los romanos nunca lo ayudaron, pero Dios estaba con ellos. Esa es la historia. De ahí empieza de ahí salen, después de ellos, de los macabeos, vienen los fariseos. Viene con ese rey que mandó a matar a los niños, Herodes el Grande. Empieza esa dinastía de los Herodes. Llega hasta Jerusalén, donde llega a nacer el Señor Jesucristo. De ahí al 70, donde fue destruido el templo. Esta es una aclaración nomás que quería hacerle y que quede grabado para que no se confundan y vayan a pensar que yo dije eso del 9 de enero del 2018. Se los estoy aclarando. Hasta luego.